¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Baja la tensión entre palestinos e israelíes. Al parecer, el ejército israelí ha comenzado a retirarse de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Ha sido la mayor incursión militar israelí en esta ciudad en años, que dejó 12 palestinos muertos. Los detalles. Israel ha calificado de operación antiterrorista esta reciente incursión en Jenin, en Cisjordania, una ciudad con los campos de refugiados más grandes de la región. Y mientras que las fuerzas israelíes detallaban que su objetivo era acabar con un bastión terrorista, la autoridad palestina considera que se libró una guerra. El ejército se está replegando. Ucrania denuncia un nuevo ataque de Rusia sobre Kharkiv que ha dejado más de 30 muertos. Hemos acompañado a las defensas antiaéreas de Ucrania que han reducido la efectividad de los ataques rusos, pero no llegan a todo. Y Brasil recibió este martes la presidencia de turno del Mercosur con un claro objetivo: cerrar este año el acuerdo con la Unión Europea. Parece que los soldados israelíes han empezado a retirarse de la localidad de Jenin, en Cisjordania, después de haber llevado a cabo una de las operaciones militares de mayor calado en los últimos años en los territorios ocupados. Al menos 12 palestinos fallecieron en este operativo, que ha incluido ataques con drones y en la que el ejército ha desplegado cerca de 1.000 efectivos. Unos 3.000 residentes han huido de la localidad ante la violencia de los combates y los desperfectos causados en la ciudad. Según el gobierno israelí, la operación tenía como objetivo desactivar a las milicias palestinas en esta localidad, conocida por ser un bastión de la resistencia armada a la ocupación. Detonaciones y humaredas grises en Jenin. Calles desiertas mientras el ejército israelí avanzaba con la operación. Algunos civiles se arriesgaron a salir para evaluar los daños y ver cómo huir. Ayer vine para ayudar a mi hermana a escapar, pero nos quedamos atrapados. Vinieron excavadoras y tanques. Aún no podemos salir. La noche anterior, miles de refugiados palestinos del campo de Jenin pudieron huir luego de que el ejército israelí advirtiera del peligro. Una fuga traumática. Es difícil de describir. Estaba en la cocina cuando explotó una bomba. Sentí arder el mundo, como si la casa volara por los aires. Aún no puedo estar de pie por el miedo. Las tensiones llevan más de un año intensificándose aquí. Las incursiones en el campo de refugiados perseguían erradicar lo que Israel denomina infraestructura terrorista. En los últimos meses, Jenin se volvió un refugio de terroristas. Desde allí los terroristas perpetraron ataques salvajes, asesinando a civiles israelíes, hombres, mujeres y niños. Tantos niños como pudieron. Mientras digo esto, nuestras tropas están luchando allí con determinación y entereza, haciendo todo lo posible por evitar víctimas civiles. La autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas declaró que la operación era un crimen de guerra. Naciones Unidas afirman estar alarmadas por la dimensión de las incursiones en Jenin. Anteriormente hablamos con el periodista Ramiro Escobar, quien se encuentra en Cisjordania, y esto fue lo que nos dijo sobre la situación en la región. Escuchemos. La situación se ha agravado en las últimas horas. Hay un ambiente de tensión. Ha habido un atentado en Tel Aviv. Una persona agarró un auto y atropelló a 7 más. Y esta persona fue victimada, además, según las informaciones acá en Israel, por un ciudadano, ni siquiera por un soldado, pero un ciudadano le disparó y acabó con su vida porque había intentado, todo indica, matar con un auto, o por lo menos hacer mucho daño a 7 personas que estaban en una estación de bus. Luego, como comentaban ustedes en el informe, jamás se ha reivindicado el atentado, lo que sugiere que ya empiezan las reacciones en otras partes, no en Jenin mismo, de parte de Hamas
y probablemente la yihad islámica. La tesis del gobierno israelí es que en Jenin, donde siempre estuvo la yihad islámica, está ahora también Hamas. Entonces lo que se teme es que empiecen a ocurrir este tipo de hechos. Ya no solo en Jenin, donde hay un enfrentamiento, un bombardeo muy fuerte que ha provocado el desplazamiento de cerca de 3.000 personas, ¿no? Y también, como se ha visto, ataques en Tel Aviv o probablemente desde la Franja de Gaza, donde gobierna Hamas. Entonces, la lógica es que esto tiende a empeorar. Sin embargo, la vida continúa más o menos de manera habitual, incluso en algunos pueblos cercanos a Jenin, por donde he podido pasar, pero hay el temor de que empiecen a haber varios brotes de reacción de los grupos islamistas radicales por el ataque de Israel en Jenin. Nos vamos a otras regiones. Al menos 38 personas, entre ellas más de una decena de niños, han resultado este martes heridas tras un bombardeo ruso con misiles en una zona residencial de la ciudad ucraniana de Permomaiskia. Esta localidad, situada en la región de Kharkiv, está a 100 kilómetros de la línea del frente y de la frontera rusa en el norte. Veamos. A primera hora de la tarde, la ciudad de Pervomaisky, en el noreste de Ucrania, era alcanzada por misiles rusos. El bombardeo causó desperfectos en al menos 8 edificios. Más de la mitad del vecindario ya no es habitable. Numerosas personas han resultado heridas por la metralla, algunas de gravedad, pero no ha habido muertos. Entre los heridos hay varios ancianos. Estaba echada en el sofá cuando cayó el misil. Mi balcón voló por los aires. Todo quedó devastado. La puerta estaba destruida. Tartamudeo porque aún estoy asustada. Esta mujer se encontraba con su nieta en un parque cercano cuando cayeron los misiles. Solo recuerdo que la explosión nos lanzó por los aires. Después seguimos caminando y había ventanas reventadas por todas partes y vi autos ardiendo. Aún estoy nerviosa, me tiemblan las piernas. Las autoridades rusas no se han pronunciado sobre este ataque. Moscú niega cualquier intención de atacar a la población civil, pero sus misiles y drones siguen cayendo en áreas residenciales de toda Ucrania. Y los sistemas de antidefensa antiaérea de Ucrania juegan un papel crucial en la guerra desde que comenzó, recordemos, la invasión rusa hace más de 16 meses. Pero estos sistemas tienen sus límites, ya que son también blanco de ataques y la munición escasea. Nuestra colega Aya Ibrahim tuvo la oportunidad de hablar con los efectivos que operan todos estos sistemas de defensa antiaérea en las afueras de Kiev. Cuando suenan las sirenas antiaéreas en la capital ucraniana, las unidades militares se ponen en acción, como en este simulacro. Su trabajo es proteger los cielos de Kiev. Su herramienta, el sistema de defensa antiaérea de fabricación sueca RBS-70. Este sistema funciona a través de una estación guía que, cuando detecta un objetivo, se comunica con el vehículo de mando. Este transmite los datos al lanzador, que es guiado por un radar. Cuando el operador puede avistar el objetivo, lo fija con el láser y ejecuta el disparo. El RBS-70 puede ser utilizado contra una amplia gama de objetivos. Oficiales ucranianos afirman que ya derribaron misiles de crucero rusos y drones kamikaze de fabricación iraní. Aseguran que estos son mejores que los antiguos sistemas soviéticos del arsenal ucraniano. Frente a otros sistemas como este Igla, el nuevo sistema ignora las trampas térmicas y los objetivos falsos. El RBS-70 es solo una parte de la compleja red de sistemas de defensa antiaérea de Ucrania, que incluye también los alemanes Gepard e Iris-T, los estadounidenses NASAMS y Patriot, y el franco-italiano SAMP-T. Toda una gran variedad para protegerse ante los impredecibles ataques aéreos rusos. Los soldados ucranianos debieron aprender rápido a manejarlos. Hicimos un curso de entrenamiento de 6 meses en un solo mes. Nos motivó el deseo de proteger nuestras vidas y las de nuestras familias.
Sistemas de defensa antiaérea como este son efectivos. Se les reconoce el mérito de haber permitido que los civiles sigan con vida pese a los ataques. Sin embargo, no pueden detenerlo todo. Imágenes de un ataque aéreo ruso en Kiev en junio. Destruyó 3 pisos de este edificio residencial. Al menos 5 personas murieron. Este tipo de bombardeos se intensificaron desde que Ucrania comenzó su contraofensiva. Las secuelas de este ataque muestran hasta qué punto los ataques aéreos repercuten en la vida cotidiana. La pérdida de vidas y bienes es lo más visible. Pero hay otros cambios más allá, como la pérdida de una noche normal o una infancia normal. La explosión fue muy fuerte. Mi hijo no se despertó, pero mi marido y yo quedamos conmocionados. Es triste que nos acostumbremos a la guerra y que los niños tengan que pasar por esto. Después de la alerta aérea escuché una explosión. Fui por los niños y corrimos al primer piso. Cuando salí a la calle, el edificio había desaparecido. Otro cambio es quizás un amplio sentido de solidaridad, el de un trauma colectivo. Hoy brindamos ayuda. Mañana puede que nosotros mismos necesitemos ayuda. Cuando ocurre un desastre, venimos a ayudar y a repartir comida caliente a la gente. La comida se prepara en una cocina de campaña. Antes de que comenzara la guerra, cuidaba a los niños y ese era mi trabajo. La vida de los soldados de defensa antiaérea también cambió con la guerra. Breiter trabajaba en una fábrica de fertilizantes y escribía libros para niños antes de alistarse en el ejército. Hay que comprometerse con pasión para estar a la altura. No solo estamos aquí porque el presidente o el parlamento nos lo digan. También lo hacemos por la gente a la que protegemos. Para mí, eso es ser un defensor. Rusia afirma haber neutralizado un ataque con drones sobre Moscú, culpando a Ucrania de lo que califica un acto terrorista. El ejército ruso dijo haber interceptado un total de 5 drones. No se reportaron víctimas ni daños materiales. Este incidente provocó el cierre temporal de uno de los aeropuertos de la ciudad durante casi 3 horas. Las autoridades ucranianas hasta el momento no se han pronunciado sobre las acusaciones rusas. Bueno, muy bien, y nos vamos ahora rápidamente a Moscú. Allí está nuestro colega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué sabemos de los drones interceptados? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, sabemos lo que el Ministerio de Defensa ruso nos ha dicho. No hay imágenes, no hemos visto vídeos ni fotos como la última vez, que los ataques fueron mucho más intensos, con más de 20 drones. Esta vez nos han dicho que 5 drones, 4 de los cuales fueron derribados directamente por sistemas de defensa antiaérea, y el 5.º habría sido derribado por lo que se llama guerra electrónica, una especie de arma especial que está dedicada exclusivamente a bajar los drones del cielo. Esto habría sido todo en el sur de la capital rusa, lo que se conoce aquí como Nuevo Moscú, un barrio de nueva construcción del sur de la ciudad, muy cerca del aeropuerto de Vnukovo. Muy bien habéis comentado que los vuelos han sido retrasados y algunos cancelados. No sabemos nada más que esto, la acusación directa de Moscú hacia Ucrania, llamando este ataque como terrorista, y de momento no sabemos, Kiev ni confirma ni niega este ataque, y no sabemos qué tipo de dron se trataría en este ataque del día de hoy. Ricardo, ¿los rusos sienten que la guerra ha llegado a ellos también? Sí, no, evidentemente es un año y medio ya con siendo el tema absolutamente central de la vida cotidiana de los rusos, y si bien es cierto que quitando el ataque con drones de hace unas semanas también en el sur de la ciudad, luego el ataque con 2 drones sobre el Kremlin, aquí no ha habido grandes explosiones ni eventos que recuerden a los rusos que están en guerra, pero recordemos que hay unos 250.000 hombres movilizados, aunque sean de las regiones, pero eso ha hecho que el ambiente sí que se note. Lo que sí que se nota son los precios, se ha crecido muchísimo la vida, la imposibilidad de abandonar el país para muchos rusos, y el miedo, sobre todo el miedo a una nueva movilización de los civiles. Ricardo Marquina, lo escuchábamos desde Moscú. Muchísimas gracias por este análisis. A vosotros.
Más análisis, esta vez la economía. Yalavenas Coliana González, ¿qué tal? Buenas noches. Pía, buenas noches. Y vamos a seguir hablando del tema de Rusia porque este país considera que no hay razón para prolongar el acuerdo que permite a barcos transportar el cereal ucraniano a través del Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores ruso rechazó la oferta de la Unión Europea de crear una filial del Banco Agrícola Ruso de propiedad estatal para gestionar las transacciones financieras. Bruselas había planteado esta concesión a fin de convencer a Moscú para que prorrogara el convenio que expira el 17 de julio. Moscú había exigido que se levantaran las sanciones al Banco Agrícola Ruso para prolongar el acuerdo, quejándose de las restricciones impuestas a las exportaciones rusas de fertilizantes y cereales. La guerra entre Ucrania y Rusia, países que son grandes exportadores de grano, suscita desde sus inicios los temores a que se desencadene una crisis alimentaria global. China ha impuesto controles a la exportación de 2 tierras raras esenciales para la fabricación de semiconductores. A partir del 1 de agosto, las empresas chinas necesitarán una licencia para vender galio y germanio a compañías extranjeras a riesgo de cometer un delito. El galio se utiliza en la elaboración de circuitos integrados, LEDs y paneles solares, mientras que el germanio se emplea en la fabricación de fibra óptica y lentes de las cámaras infrarrojas. Actualmente, el 80% de la producción de estos 2 metales se encuentra en China. Estas restricciones por parte de Pekín llegan en un momento en que carece la atención internacional en torno a la fabricación de semiconductores, así como la rivalidad tecnológica entre China y los Estados Unidos. Y nos vamos a América Latina. El mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió este martes la presidencia de turno del Mercosur con un objetivo claro: cerrar este año el acuerdo con la Unión Europea. En la ciudad argentina de Puerto Iguazú, el presidente anfitrión Alberto Fernández entregó a Lula el testigo del grupo suramericano, integrado también por Paraguay y Uruguay. En su intento por lograr un pacto comercial con Bruselas, Lula aseguró que este miércoles tiene previsto conversar con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español que lidera este semestre el Consejo Europeo, para desbloquear el diálogo. El líder brasileño criticó las exigencias y amenazas de sanciones que, según él, llegan del bloque y aseguró que el grupo no aceptará imposiciones. Pero Lula da Silva no solo criticó las imposiciones ambientales de los socios europeos. Escuchemos. Es imperativo que Mercosur dé una respuesta rápida y contundente. Es inaceptable renunciar al poder de compra del Estado, uno de los pocos instrumentos que nos quedan. No tenemos interés alguno en acuerdos que nos condenen al eterno papel de exportadores de materias primas, minerales y petróleo. Y cambia de mano la presidencia de turno y tanto Argentina como Brasil plantan cara a las nuevas exigencias ambientales, sobre todo en el sector agropecuario que hace el bloque europeo. Y analizamos los retos de la nueva presidencia del Mercosur con Lula da Silva, con el periodista y mi colega Marcelo Souza desde Brasilia. Hola Marcelo, te saludo con mucho gusto. Un mandato para Lula es claro: buscar concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero no a cualquier costo. ¿Qué otros retos tiene la presidencia de Lula y, por ejemplo, respecto al regreso o no de Venezuela? Buenas noches, Juliana. Bueno, efectivamente, Lula en esta presidencia pro tempore deberá administrar tensiones tanto económicas como políticas, porque además de la misión central de avanzar en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, el bloque viene enfrentando tensiones internas, particularmente de Uruguay, uno de los socios minoritarios que viene acusando en las últimas reuniones al bloque de lo que llaman las autoridades uruguayas inmovilismo y demasiado proteccionismo, y en particular por unos dichos del canciller de ese país, Francisco Bustillo, ayer, que dijo que Uruguay va a explorar sus posibilidades si el bloque no se decide a una mayor apertura. Ese país viene negociando, o mejor dicho, dialogando con China desde hace 2 años para alcanzar un acuerdo de libre comercio. Quizás por eso Lula da Silva en su discurso de hoy dijo que además de avanzar con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, no descarta avanzar en acuerdos con Canadá, Corea del Sur y Singapur durante su mandato, y también explorar nuevas negociaciones, por ejemplo, con China, en un gesto hacia Uruguay. Hablamos también de las tensiones políticas, porque está claro que Venezuela sigue dividiendo el bloque, Argentina y Brasil.
los dos socios mayoritarios tuvieron dichos más amables o sin condenar directamente al régimen de Nicolás Maduro, diciendo en la reunión que los asuntos internos de Venezuela deben ser resueltos por ellos. Marcelo, y otro asunto que va lento es la adhesión plena de Bolivia, un país muy interesante en lo económico por sus yacimientos de litio, apetecido mineral de la movilidad eléctrica. Pero justamente el Parlamento brasileño es el que se opone a ratificar esta adhesión. ¿Se logrará en este semestre? Bueno, a esta altura todavía es una incógnita, pero Luis Ignacio Lula da Silva ha dejado claro que va a trabajar con insistencia para que Bolivia ingrese como socio pleno al Mercosur. El país espera desde 2015 la aprobación del Congreso brasileño, la última traba para que se convierta en miembro pleno, y esta es una promesa que viene desde el año pasado, inclusive cuando Lula era candidato a la presidencia en septiembre de 2022, cuando se reunió con Luis Arce, dijo que sería una prioridad de su gestión, algo que no sucedió en los años del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, que consideraba esta cuestión como algo propio del Congreso brasileño y decía que este ingreso se iba a dar de forma natural cuando estuvieran las condiciones de comercio y las condiciones democráticas maduras en ese país para ingresar. Veremos qué pasa a partir de ahora. Está claro que Lula quiere dar prioridad a este trámite en el Congreso. Ya veremos, Marcelo. Muchas gracias por estos análisis. Bueno, vamos a profundizar precisamente en ese tema de Venezuela en el Mercosur, Pia, ¿no? Exactamente, nos quedamos allí porque la situación de este país y la inhabilitación de la opositora antichavista María Corina Machado enfrentaron este martes a los socios del Mercosur. Los mandatarios de Argentina y de Brasil defendieron la mesa de negociación como principal medio para avanzar en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición. Paraguay y Uruguay, por su parte, demandaron alzar la voz contra el gobierno del presidente Maduro. Sus gobernantes se pronunciaron de forma enérgica contra las últimas acciones del gobierno venezolano. El presidente uruguayo, Lacalle Pou, denunció que de Venezuela no va a salir una democracia sana si a una candidata se la descalifica por motivos políticos o no jurídicos. El presidente paraguayo, Abdo Benítez, anunció a la vez las restricciones políticas en Venezuela. Escuchemos lo que dijo. Del mismo modo en que hace pocos años en la Corte Interamericana encontró que se vulneraron los derechos políticos del hoy presidente Petro, porque una instancia administrativa lo inhabilitaba a ocupar cargos. Hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano de María Corina Machado, que atacan el nervio de la democracia venezolana. Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. La precandidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este martes, que la inhabilitación dictada la semana pasada por la Contraloría de la línea oficialista constituye un gran error y actúa como un verdadero boomerang para el gobierno de Maduro. Machado, una de las precandidatas favoritas para las elecciones presidenciales del 2024, fue inhabilitada por 15 años para presentarse a cargos de elección popular. La medida fue tomada por la máxima autoridad fiscal del país en base a unas presuntas irregularidades en las declaraciones de patrimonio de la exdiputada. Machado respondía así a esta decisión. Escuchemos. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. Mucho más que inútil, esta supuesta inhabilitación es un gran error. Es un gran error. Esto se le ha convertido en un verdadero boomerang al régimen. Y estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Nos vamos ahora a México. Allí más de 100 personas murieron en junio debido al calor extremo que ha golpeado especialmente regiones del norte del país, entre otros los estados de Nueva León y Tamaulipas. Las autoridades mexicanas han reportado la semana pasada temperaturas de hasta 49 grados en el norteño estado de Sonora. Y la prolongada ola de calor continúa azotando también al sur de los Estados Unidos, donde millones de personas en Arizona, Texas y Florida se ven afectadas por temperaturas que superan los 40 grados.
grados. En Phoenix, Arizona, los termómetros marcaron hasta 46 grados este martes. Bueno, repasamos otras noticias que también son importantes este martes. Veamos. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral comenzó la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio, ordenada por la justicia ante demandas de fuerzas de derecha. Una medida que ha desatado críticas internacionales y también locales. 2 candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta el mes que viene, el 20 de agosto. En la ciudad costera tunecina de Sfax, un hombre murió apuñalado en enfrentamientos nocturnos entre residentes migrantes subsaharianos. Al parecer, la policía detuvo a 3 inmigrantes en relación con el homicidio. El incidente se produce tras varios días de incidentes violentos en la población local y los emigrantes. El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando una sustancia sospechosa encontrada en la Casa Blanca en Washington. Los primeros análisis indican que se trata de cocaína, pero se ha enviado al laboratorio para realizar más pruebas. El hallazgo de la sustancia provocó una breve evacuación el domingo. El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas ha aprobado el vertido al mar de las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima. Más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva tratada se almacenan hasta ahora en tanques. La central de Fukushima sufrió graves daños, recordemos, en el terremoto de 2011. Bueno, miren esta, nos despedimos con imágenes de la superluna. Esta no es una foto, esto es lo que realmente se vio en algunos cielos del mundo. Un fenómeno que se pudo observar casi en todas partes del mundo. En Grecia se elevó sobre el antiguo templo de Poseidón a unos 70 kilómetros al sur de la capital, Atenas. Las vistas, por ejemplo, en España también fueron espectaculares, al igual que al otro lado del Atlántico en Sudamérica. Esta luna llena orbita más cerca de la Tierra de lo normal, con lo cual su aspecto es particularmente imponente y llamativo.